Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar en este evento. Bueno, pues les comentaba, es un gusto estar en este tercer Congreso Internacional Multidisciplinario. A continuación me voy a permitir presentar una temática importante dentro del contexto de México y al cual he titulado Lenguaje de Señas, necesidad apremiante en la formación de recursos humanos. Soy Vanessa Jiménez Arroyo y soy de la Ciudad de México, en el estado de Michoacán. Bueno, esta temática surge justamente por la necesidad tan apremiante que existe en México de acuerdo al Servicio Nacional de Discapacidad, en donde justamente este lenguaje de señas o lengua de signos es un sistema de comunicación importante para las personas que tienen condiciones diferentes a las de la mayoría de las personas, en donde hay una condición de limitación para poder manejar la comunicación porque carecen de ese sistema auditivo que funcione al 100% para poderse comunicar como la mayoría de las personas lo hacemos. Y por ello es que el lenguaje de señas mexicanas pues es una expresión y una forma de comunicación con las personas que tienen este tipo de alteraciones o condiciones especiales. Y es muy importante la temática tomando en cuenta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México hace referencia en sus políticas la igualdad, el género, la no discriminación, la inclusión de las personas con condiciones diferentes y que todas ellas tengan una vida libre de violencia y de mejores condiciones para la atención de su salud, ya que no podemos estar al margen de todas las personas que el sector salud atiende y que tienen este tipo de condiciones, no solamente desde el nivel auditivo, sino algunas otras limitaciones desde el aspecto físico, desde el aspecto emocional, desde el aspecto psicológico y deterioros de otro tipo, como pueden ser deterioro mental, pero particularmente en este caso nos centramos en las personas que tienen limitación en su capacidad auditiva. La Organización Panamericana de la Salud justamente hace referencia a que las personas con discapacidad experimentan significativas desigualdades en materia de salud en comparación con todas las personas que no tienen este tipo de condición especial. En esta esfera de trabajo, la Organización Panamericana de la Salud pues procura mejorar la equidad sanitaria y la inclusión del sistema de salud para las personas con condiciones diferentes. En total, se estima que casi el 12% de la población de América Latina y el Caribe vive con al menos una discapacidad. Esto representa alrededor de 66 millones de personas. 2.3 millones de ellas con discapacidad auditiva, en donde, de acuerdo a las estadísticas, se ha determinado que en adultos esta cantidad se refleja en el 34.4% de la población y en adultos mayores incrementan 3% a 47.5%. Entonces, la problemática surge justamente porque en los servicios de salud muchas de las ocasiones no se tienen, hablo en el contexto mexicano, de condiciones accesibles para las personas con condiciones especiales. Obviamente que esto en la atención a la salud de las personas pues limita este proceso de comunicación eficiente y eficaz para poder identificar oportunamente necesidades o para no cometer errores en la comunicación y que esto se vea reflejado pues en alteraciones en cuanto a la atención en su salud que pueda llevar a los profesionales a cometer algunos actos de negligencia por desconocimiento o por una falta de interpretación en una comunicación no eficaz. Y esto tiene que ver también desde los programas educativos en las universidades formadoras de recursos humanos, ya que en México no se tienen programas en donde se sustenten en el área de la salud, programas en razón o talleres que faciliten y den esas posibilidades, esas herramientas a los estudiantes para integrar estas competencias comunicativas diferentes. Por ello, el trabajo que se presenta a continuación estuvo conformado en dos etapas. Una primera etapa en donde se realizó una revisión sistemática para conocer qué tanto existe de investigación y qué tantos programas en México pudieran haber tenido o tengan este tipo de herramientas, talleres o integrados en su currícula alguna materia que les permita a los estudiantes ser competentes en este tipo de lenguajes y para ello se realizó un método a través de método Prisma para una revisión sistemática
en donde se rescatan 25 artículos. Posteriormente se realiza la investigación de índole descriptiva para conocer si es que los estudiantes del área de la salud, de un área de la salud, tienen o consideran necesario poder aprender este tipo de lenguaje para poder tener un trabajo más eficiente en su campo laboral. Y este estudio fue de índole cuantitativo, descriptivo y transversal, con la finalidad de poder, en un momento dado, integrar en nuevo plan curricular algunas de estas temáticas que fortalezcan esas competencias heurísticas en los estudiantes. Se elaboró un instrumento exprofeso y participaron 100 estudiantes. En la primera fase, la revisión sistemática, les comenté, estuvo conformada por 25 artículos, ya depurando todos los que se indagaron, que en realidad no existe mucha bibliografía al respecto, y se tomaron a partir de la indagación en bases de datos científicas, como fue básicamente Mendeley, Cielo, PubMed y Dialnet, utilizando conectores booleanos menores a 10 años de publicación, y aquí pudimos identificar que existen la mayoría de los artículos referencia justamente a que es una deficiencia que existe en los programas educativos el no contar con una asignatura que les provea de estas herramientas a los estudiantes, básicamente pues en el área de la salud para poder atender sus necesidades a las personas que presentan estas condiciones, que es importante también aprender el lenguaje de señas y que esto pueda ser una competencia adicional de los prestadores de servicio de salud y que hagan frente pues a estas necesidades y políticas nacionales e internacionales que hacen referencia a este tema de igualdad y no discriminación de estos grupos. En la segunda fase se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal en donde se les preguntaba a un grupo de estudiantes del área de la salud. Se les realizaron varias preguntas a 100 estudiantes, donde este cuestionario constaba de 16 preguntas que fueron validadas únicamente por expertos, ya que no se encontró en la bibliografía que existiera algún instrumento que nos pudiera dar elementos para poder preguntarlo como tal y que tú hubiera sido sometido a validez interna y externa. Entonces, se creó este tipo de cuestionario que fue el profeso para rescatar la información y únicamente obtuvimos la validez por expertos. En el procedimiento, pues llevamos a cabo la etapa del protocolo de investigación, posteriormente la aprobación para poder aplicar este instrumento, esta serie de preguntas a los estudiantes y para lo cual pues también nos basamos en la Ley General de Salud en materia de investigaciones en seres humanos, las pautas éticas internacionales de las CIOMS, así como el Código de Helsinki y la norma oficial mexicana que abarca pues esta temática de las personas con capacidades diferentes. Una vez que se obtuvo esto, que se les explicó a los estudiantes en qué consistía el estudio y se les entregó el consentimiento informado y con la aprobación de estos, se realiza la colecta, se pasa a partir de un programa estadístico, que es el programa SPSS versión 25, para obtener la información de datos descriptivos que se presentan a continuación. En cuanto a los datos sociodemográficos, pudimos obtener que el 81.33% de las personas fueron mujeres. El rango de edad de los participantes osciló entre los 20 y 22 años y correspondieron al 82.2%. Estos estudiantes de la universidad a la que me refiero, que se realizó el estudio, la característica es que vienen de varios estados de la República Mexicana. Básicamente, el 89.7% eran justamente de esta zona geográfica, que es una área urbana en la ciudad del centro occidente de México. En lo que respecta a los estudiantes que tienen algún familiar con esta condición, el 26.2% de ellos tienen un familiar y únicamente el 4.7% habla otro lenguaje. Hago referencia a que básicamente este lenguaje
que hablan los estudiantes no es precisamente un lenguaje de señas, ya que ellos vienen de zonas de algunas etnias del estado y es el lenguaje que ellos, es al que se refieren. No se refieren incluso a un lenguaje que tenga que ver como el inglés o el portugués o algún otro, ¿no? Entonces, eso es significativo. Dentro de las preguntas que se rescatan con mayor significancia son las siguientes. Cuando se les preguntaba si conocía cuál era el lenguaje de señas, pues referían el 67.3% que conocían que existe, pero en realidad no saben cómo comunicarse con este tipo de métodos. El 74.8% así lo reafirman. Y en cuanto al 24.3%, refiere tener conocimientos insuficientes para poderse comunicar de una manera efectiva. Esto también tiene que ver en relación al porcentaje de los estudiantes que sí tienen familiares con esta condición y en donde podemos ver que aun y cuando la necesidad que tienen es comunicarse con sus familiares que tienen esta condición, no se sienten lo suficientemente capaces para poder entablar una comunicación eficiente y eficaz con ellos. Entonces, si estamos hablando que son estudiantes que se encuentran en formación para la atención en los servicios de salud, pues si desde la familia pues tienen identifican esta necesidad, imagínense ahora cuando acuden a los centros de salud para realizar su práctica o ya el ejercicio propiamente de la profesión como integrantes del sistema de salud. Entonces, aquí también se rescatan 4 preguntas importantes que fueron si consideraba importante o indispensable aprender el lenguaje de señas, en donde el 98.1% refiere que efectivamente la refiere como una necesidad apremiante, el 97.2% refiere el que le gustaría aprender este lenguaje, el 91.1% no conoce ningún programa que se tenga, ya sea en la institución educativa o en la universidad, para poder aprender este tipo de lenguajes, pese a que en esta universidad a la que les hago referencia se tiene un centro de idiomas y que si bien es cierto, es un centro de idiomas en donde generalmente se aprende inglés, portugués, chino, etcétera, también pudiera ser una posibilidad en que se integraran algunos talleres o asignaturas para que los estudiantes acudan y se preparen en estos lenguajes alternativos. El 58.9% de ellos refiere que existe desconocimiento, que el desconocimiento, perdón, del lenguaje de señas mexicanas, pues sí, definitivamente afecta su desempeño. En los resultados, entonces, podemos ver que esta comunicación, pues, es una necesidad apremiante en los estudiantes que se encuentran en formación como prestadores de servicio de salud, que efectivamente existen carencias en conocimientos y en habilidades para poder realizar una comunicación eficiente, eficaz, identificando las necesidades de los pacientes y por ende, pues la satisfacción de estos cuando acuden a los servicios de salud. Y la problemática pues radica básicamente en la actualidad por todo lo que son las políticas que hacen referencia a los eventos no discriminatorios a las personas con condiciones diferentes en todos los contextos y básicamente pues en el sector salud. Y que esto pone en riesgo tanto al profesional del área de la salud como también a los pacientes, ya que una comunicación ineficaz e ineficiente puede llegar a causar problemas importantes de negligencia por omisión o por negligencia por desconocimiento o por una mala interpretación en la comunicación que se tenga entre estos dos personajes. Por ello es muy importante entonces rescatar desde los programas curriculares en la formación de recursos humanos para la salud estrategias que permitan integrar ya sea talleres en programas de tutorías o bien dentro de las asignaturas o materias como lo que llamamos nosotros acá en México, complementarias, para que puedan aprender estos lenguajes alternativos los estudiantes de las áreas de la salud. Por ello, bueno, estos resultados llegan a ser coincidentes con algunos otros que se han manejado, que aunque sean pocos, ya existe algo al respecto,
en donde, por ejemplo, García en el año 2020 hace referencia a que es un tema poco estudiado y que, de acuerdo a Barrera también, a Gil en el año 2016, esto representa una barrera de comunicación importante, pero también se rescata el hecho de que forma parte de una estrategia de mejora que se puede implementar ya una vez que se identifique esta necesidad para poder mejorar los servicios de salud a través de la atención de estos profesionales y que obviamente esto es una necesidad apremiante, es una dificultad a la que se enfrentan los profesionales de la salud, porque no solamente desde el contexto educativo se limitan o no se tienen estas herramientas, sino que ya una vez que se insertan en el campo de acción en los servicios de salud, tampoco existe luego cursos de Doctora, actualización que pudieran mejorar. Entonces, esto es una temática. doctora, ¿Mande? en honor al tiempo, por favor, si puede concluir para poder dar posibilidad a los siguientes expositores, por favor, doctora. Sí, de hecho ya terminé. Entonces, Bueno, estos son muchas gracias. datos que tenemos que considerar de manera importante y que, bueno, nos llevan a la reflexión y a considerar, pues, la integración de alternativas para la mejora de la salud y del bienestar de la población. Por su atención, muchísimas gracias.